Debido a esa inestimable importancia del prestigio personal, la posibilidad de una disolución regresiva en la psique colectiva representa un peligro, no solo para el individuo así destacado, sino también para sus seguidores. Pero tal posibilidad se da ante todo una vez que se ha alcanzado la meta del prestigio, el reconocimiento general. Así la persona se convierte en verdad colectiva. Esto es siempre el comienzo del fin. En efecto, crear prestigio es un logro positivo no solo del individuo que se destaca, sino también de su clan. El uno se destaca por sus acciones, los muchos se destacan por su renuncia al poder. Mientras esta situación debe ser defendida y sostenida contra influjos hostiles, el logro permanece positivo. Pero en cuanto ya no hay más obstáculos y se ha alcanzado la validez general, el prestigio pierde su valor positivo y se convierte por lo común en caput mortuum. Se instaura entonces un movimiento cismático, con lo cual el proceso recomienza. Cuando la personalidad es tan extremadamente importante para la vida de la comunidad, todo aquello que pudiera perturbar su desarrollo se experimenta como peligro. Pero el peligro máximo es la prematura disolución del prestigio por una irrupción de la psique colectiva. La absoluta preservación del secreto es uno de los medios primitivos más notorios para conjurar ese riesgo. El pensamiento y el sentir colectivos y el logro colectivo se cumplen relativamente sin esfuerzo en comparación con la función y el logro individuales, por lo cual es siempre muy grande la tentación de dejar que la función colectiva sustituya a la diferenciación de la personalidad. Al superficializarse y finalmente disolverse en la psique colectiva la personalidad diferenciada de ella y resguardada por el prestigio mágico, la negación de Pedro, se produce en el individuo una pérdida del alma, pues un logro importante ha sido dejado de lado o hecho retroceder. Por eso se imponen a las violaciones de un tabú castigos draconianos que corresponden enteramente a la importancia de la situación. Si estas cosas se consideran de un modo puramente causal, como residuos históricos y metástasis del tabú del incesto, no se comprende en modo alguno para qué servirían todas esas medidas. Pero si encaramos el problema desde el punto de vista de la finalidad, se aclara mucho de lo que antes permaneció oscuro. Para el desarrollo de la personalidad, pues, es requisito indispensable la estricta diferenciación de con la psique colectiva, pues toda diferenciación defectuosa opera una inmediata disolución de lo individual en lo colectivo. Ahora bien, está el peligro de que en el análisis del inconsciente llega a fundirse la psique colectiva con la personal, lo que tiene las infortunadas consecuencias antes señaladas, las cuales son nocivas para el sentido vital del paciente o para su prójimo cuando aquél ejerce algún influjo sobre su ambiente. En efecto, al identificarse con la psique colectiva, tratará sin falta de imponer a los demás las exigencias de su propio inconsciente, pues tal identificación trae consigo el que uno se siente portador de algo de validez universal, semejanza divina, y este sentir pasa sencillamente por alto la diversidad de la psique personal del prójimo. El sentimiento de validez universal proviene naturalmente de la índole general que tiene la psique colectiva. Una actitud colectiva presupone naturalmente la misma psique colectiva en los demás. Pero esto significa pasar desconsideradamente por alto tanto la diferencia individual como la más general que se da dentro mismo de la psique colectiva, como por ejemplo las diferencias de raza. Este desconocimiento de lo individual implica, naturalmente, sofocar la singularidad, con lo cual se extermina en una comunidad el elemento de diferenciación. Este elemento es el individuo. Las realizaciones más altas, tanto de la virtud como del mal, son individuales.
Cuanto mayor es una comunidad y cuanto más la suma de factores colectivos propia de todas las comunidades grandes, está sustentada por prejuicios conservadores, en detrimento del individuo, tanto más queda éste anulado moral y espiritualmente, extinguiéndose así la única fuente de progreso moral y espiritual de la sociedad. De este modo, naturalmente, lo único que prospera es la sociedad y todo lo que hay de colectivo en el individuo, mientras que lo que hay en este de singular está condenado a sucumbir, o sea, a la represión. Con ello, lo individual cae en el inconsciente, donde, por ley psicológica, se convierte en lo malo por principio, en lo destructivo o anárquico, que se manifiesta socialmente en ciertos individuos de disposiciones proféticas por crímenes de magnitud, como regicidios o cosas análogas, mientras que en todos los demás permanece como trasfondo y sólo se hace indirectamente perceptible por una inevitable decadencia moral de la sociedad. Es en todo caso un hecho notorio que la moral de una sociedad en conjunto es inversamente proporcional a su magnitud, puesto que cuanto más individuos se juntan, tanto más se extinguen los factores individuales, y con ellos la moralidad, fundada enteramente en el sentido moral y en la libertad individual que le es imprescindible. De ahí que cada uno, estando en sociedad, es en cierto aspecto inconscientemente peor que si actuara por sí solo, pues la sociedad lo arrastra relevándolo en la masa de su responsabilidad de individuo. Un cuerpo social grande, aún formado en su totalidad por hombres excelentes, se asemeja en moralidad e inteligencia a un enorme animal obtuso y violento. Cuanto mayores son las organizaciones grupales, tanto más inevitables en su inmoralidad y su ciega estupidez. Ahora bien, si la sociedad acentúa desde luego en cada uno de sus representantes las cualidades colectivas, de hecho premia toda mediocridad, todo lo predispuesto a vegetar del modo más fácil y por ende inmoral concebible. Es inevitable entonces que el individuo se vea aplastado contra la pared. Este proceso empieza en la escuela, se continúa en la universidad y domina en todo aquello donde mete mano el Estado. Cuanto más pequeño un cuerpo social, tanto mejor está garantizada la individualidad de sus miembros, tanto mayor es su libertad relativa, y con ello la posibilidad de una responsabilidad consciente. Sin libertad no puede haber moral. Nuestra maravilla ante las grandes organizaciones se esfuma cuando nos interiorizamos del otro lado de la maravilla, la monstruosa acumulación y acentuación de todo cuanto hay de primitivo en el ser humano y la inevitable anulación de su individualidad en beneficio de ese monstruo que toda gran organización no puede sino ser. Un ser humano de hoy, que responda más o menos al ideal moral colectivo, ha hecho de su corazón una cueva de asesinos, lo que puede mostrarse sin dificultad por el análisis de su inconsciente, aun cuando él mismo no experimente por ello molestia alguna. Y en la medida en que se acomoda de modo normal a su ambiente, tampoco experimentará molestia ante las máximas servicias de su sociedad, con tal de que la mayoría de sus semejantes crea en la alta moralidad de su organización social. Ahora bien, lo mismo que he dicho acerca del influjo de la sociedad sobre el individuo, vale también para el influjo del inconsciente colectivo sobre la psique individual. Como resulta de mis ejemplos, empero, este último influjo resulta tan imperceptible como perceptible es el primero. Por eso no es sorprendente que los efectos internos resulten incomprensibles y que a quienes los experimenten se les considere como excepciones patológicas, cuando no como dementes. Pero si casualmente se trata de un verdadero genio, solo lo reconocerá como tal la segunda generación o la siguiente. Tan natural como nos parece que uno se ahogue en su dignidad, nos resulta totalmente incomprensible quien busque otra cosa que lo anhelado por la masa y se sumerja en eso otro hasta perderse de vista. Cabría desear a uno y otro el sentido del humor,
esa cualidad verdaderamente divina del hombre, según Schopenhauer, única, que le permite mantener su alma en estado de libertad. Los instintos y formas colectivas del pensar y el sentir humanos, que el análisis del inconsciente reconoce como operantes, son para la personalidad consciente una adquisición que ésta no puede asimilar sin un radical trastorno. Por eso en la práctica del tratamiento es de extrema importancia no perder de vista la integridad de la personalidad. Pues cuando la psique colectiva se interpreta como un accesorio personal del individuo, eso significa imponer a la personalidad una tentación o una sobrecarga que apenas es posible dominar. Por eso resulta de imperativa urgencia establecer una clara distinción entre la psique personal y los contenidos de la psique colectiva. Pero tal distinción no es cosa demasiado fácil, pues lo personal surge de la psique colectiva y está íntimamente ligado a ella, de modo que es difícil decir cuáles contenidos han de considerarse colectivos y cuáles personales. No hay duda de que, por ejemplo, los simbolismos arcaicos, tales como se encuentran tan a menudo en fantasías y sueños, son factores colectivos. Lo son todas las tendencias fundamentales y todas las formas fundamentales del pensar y del sentir. Todo aquello que los seres humanos están acordes en considerar de orden general es colectivo, así como aquello de que todos disponen y que todos comprenden, dicen y hacen. Al afinar la observación, se renueva siempre el asombro de ver cuánto es propiamente colectivo en nuestra psicología llamada individual. Es tanto que lo individual desaparece por completo detrás. Y como la individuación es una exigencia psicológicamente tan insoslayable, la observación de ese predominio de lo colectivo permite apreciar qué extremada atención debe prestarse a esta tierna planta de la individualidad para que lo colectivo no llegue a sofocarla por completo. El ser humano tiene una capacidad que es útil en el más alto grado para los fines de lo colectivo y en el más alto grado perniciosa para la individuación. Esta es la de imitar. Sí, imitar. La psicología social no puede en absoluto prescindir de la imitación, pues sin ella resultan simplemente imposibles las organizaciones masivas, el Estado y el orden de la sociedad. No es ciertamente la ley la que establece el orden social, sino la imitación, concepto en el cual se incluyen también la sugestibilidad, la sugestión y el contagio mental. Pero también vemos a diario cómo se hace uso, o más bien mal uso, del mecanismo de la imitación con fines de diferenciación personal. Para ello se imita simplemente a una personalidad destacada o una cualidad o actividad señera, con lo cual se produce, a no dudar, una diferenciación en el orden de lo exterior respecto del ambiente inmediato. En justo castigo, casi diríamos, la semejanza con el espíritu del ambiente, que sin embargo nunca se ha borrado, se intensifica hasta el grado de convertirse en una vinculación compulsiva inconsciente con ese entorno. Por lo general, el falso intento de diferenciación individual por imitación se queda en mera pose, y el que lo ha hecho permanece en el mismo nivel en que antes estaba, solo que con unos grados más de esterilidad. Para descubrir lo que hay en nosotros de auténticamente individual, hace falta desde luego una reflexión a fondo, y de pronto nos percatamos de cuán extraordinariamente difícil es el descubrimiento de la individualidad. 3. La persona, como recorte de la psique colectiva. Con este capítulo llegamos a un problema muy apto para generar gran confusión si se lo pasa por alto. He mencionado antes que en el análisis del inconsciente personal se incorporan primeramente a la conciencia contenidos personales
y propuse denominar inconsciente personal precisamente a la parte reprimida, pero capaz de ser objeto de conciencia. Mostré además que por la incorporación de estratos inconscientes más profundos, a los cuales propuse llamar inconsciente colectivo, se produce una ampliación de la personalidad que lleva al estado de inflación. Tal estado se alcanza por la simple continuación de trabajo analítico, como ocurre en el ejemplo antes aducido. Con la prosecución del análisis, pues, incorporamos a la conciencia personal cualidades fundamentales del orden humano general, de donde se genera entonces el aludido estado de inflación, al cual podría considerarse como una consecuencia poco feliz de la toma de conciencia. La personalidad consciente es un recorte más o menos arbitrario practicado en la psique colectiva. Ella consiste en una suma de hechos psíquicos que se experimentan como personales. El atributo personal expresa la pertenencia exclusiva a esta persona determinada. Una conciencia solo personal acentúa, con cierta escrupulosa ansiedad, su derecho de propiedad y autoría respecto de sus contenidos, procurando así constituir una totalidad. Pero todos aquellos contenidos que se resisten a adecuarse a ella son o bien pasados por alto y olvidados, o bien reprimidos y negados. Esto no deja de ser una especie de autoeducación, pero demasiado arbitraria y violenta, en aras de una imagen ideal, conforme a la cual el sujeto querría configurarse, debe sacrificarse demasiado de lo general humano. Por eso tales sujetos muy personales son siempre de una sensibilidad muy susceptible, pues harto fácilmente ocurre algo capaz de traerles a la conciencia un importuno fragmento de su carácter propio y verdadero, individual. Este proceso secuencial de la amplitud consciente no es en modo alguno nada específico del tratamiento analítico. Ocurre cuando quiera un ser humano queda abrumado por un saber o una comprensión. El saber infla, escribe San Pablo a los Corintios, pues el nuevo conocimiento se les había subido a la cabeza a algunos, como siempre suele suceder. La inflación no tiene nada que ver con la clase de conocimientos, sino sólo con el hecho de que éste puede apoderarse a tal punto de una cabeza débil que no deja ver ni oír ninguna otra cosa. El sujeto queda hipnotizado y hasta cree haber descubierto la solución del enigma del mundo. Este proceso es una reacción tan general que ya en Génesis 2:17, comer del árbol del bien y del mal representa la caída que lleva a la muerte. Por cierto, a uno no le resulta inmediatamente claro por qué algo más de conciencia, seguida por alguna autoexaltación, haya de ser tan peligrosa. El Génesis presenta la toma de conciencia como la violación de un tabú, como si por el conocimiento se hubiese traspasado criminalmente un límite sacrosanto. Creo que el Génesis tiene razón en cuanto que cada paso hacia una conciencia más alta constituye una especie de culpa prometeica. Por el conocimiento, en efecto, se comete en cierta medida un robo del fuego divino, es decir, algo que era propiedad de las fuerzas inconscientes, es arrancado de su conexión natural y sometido al arbitrio de la conciencia. El hombre que ha usurpado el nuevo conocimiento, empero, sufre una modificación o ampliación de la conciencia que se vuelve así semejante a la del prójimo. Ese hombre se ha elevado por sobre lo humano de su tiempo, será como Dios, pero también por eso se ha alejado de la humanidad. El tormento de esta soledad es la venganza de los dioses. Él ya no puede volver entre los hombres. Está, como dice el mito, encadenado a las solitarias cimas peñascosas del Cáucaso,
abandonado por dioses y hombres. Ese recorte de la psique colectiva, practicado con tanto esfuerzo, es lo que he denominado la persona. Este término es en realidad una expresión adecuada, pues persona significa originariamente la máscara que llevaba el actor y que indicaba el papel desempeñado por él. En efecto, cuando nos arriesgamos a la empresa de diferenciar exactamente qué material psíquico ha de considerarse personal y qué otro impersonal, pronto nos encontramos en el mayor desconcierto. Pues en el fondo de los contenidos de la persona debemos decir lo mismo que hemos dicho del inconsciente colectivo, que es de orden general. Solo por la circunstancia de que la persona constituye un recorte más o menos casual o arbitrario de la psique colectiva, podemos caer en el error de tomarla, in toto, por algo individual, pero, como el nombre lo dice, no es sino una máscara de la psique colectiva, una máscara que finge individualidad, haciendo creer a los demás y a uno mismo que es individual, cuando no constituye sino un papel representado donde la psique colectiva tiene la palabra. Cuando analizamos a la persona, disolvemos la máscara y descubrimos que lo que parecía individual era en el fondo algo colectivo, o en otras palabras, que la persona no era sino la máscara de la psique colectiva. En el fondo la persona no es algo real, constituye un compromiso entre individuo y sociedad acerca de lo que uno parece. Uno asume un nombre, adquiere un título, representa una función, esto o aquello, lo cual naturalmente en cierto sentido es real, pero en relación con la individualidad del sujeto solo como una realidad secundaria, una mera configuración de compromiso en que muchas veces participan aún más otros que uno. La persona es una apariencia, una realidad, podría jocosamente decirse bidimensional, pero sería inexacto dejar la cosa expuesta de ese modo, sin reconocer igualmente que en la peculiar elección y definición de la persona hay ya algo de individual, y que pese a la exclusiva identificación de la conciencia, del yo con la persona, el sí mismo inconsciente, la auténtica individualidad está presente ahí, y si no directamente, sí se hace indirectamente perceptible. Aunque la conciencia del yo es en primera instancia idéntica a la persona, esa figura de compromiso con que uno aparece ante la colectividad y a la medida de la cual desempeña un papel, el sí mismo inconsciente no puede ser reprimido hasta el punto de hacérselo imperceptible. Su influjo se manifiesta ante todo en el modo particular de los contenidos inconscientes inversos y compensatorios. La actitud puramente personal de la conciencia provoca por parte del inconsciente reacciones que, junto a las represiones personales, contienen bajo la envoltura de fantasías colectivas puntos de arranque para el desarrollo de la individualidad. Por el análisis del inconsciente personal, el material colectivo, junto con los elementos de la individualidad, son traídos a la conciencia. No se me oculta que este resultado será prácticamente inteligible para quien no esté familiarizado con mis concepciones y mi técnica, e inconcebible en particular para quien esté acostumbrado a considerar el inconsciente desde la perspectiva de la teoría freudiana. Pero si el lector quiere traer a la memoria mi ejemplo de la estudiante de filosofía, con ayuda de él puede hacerse una idea aproximada de lo que entiendo e intento decir con mi formulación. La paciente al comienzo del tratamiento no tenía conciencia de que su relación con el padre era una atadura y que por eso buscaba a un hombre semejante a él, al que empero encaraba luego intelectualmente. Esto no habría sido en sí mismo un error si su intelecto no hubiese tenido un peculiar sesgo contestatario, que desgraciadamente se encuentra con frecuencia en las mujeres intelectuales.
Un intelecto así busca siempre descubrir alguna falla en el otro. Tiene carácter predominantemente crítico, con una connotación desagradablemente personal, y sin embargo se lo pretende objetivo. Esto pone por lo general de muy mal humor al varón, en especial cuando la critica. Como no rara vez ocurre, acierta con un punto sensible que en aras de una discusión provechosa sería mejor evitar. Pero la peculiaridad de ese intelecto femenino está en que desgraciadamente busca en la discusión menos un provecho que los puntos débiles en los que hacer hincapié para irritar al hombre. No siempre, ni mucho menos, es este un propósito deliberado, sino que más bien tiene el objetivo inconsciente de obligar al hombre a mostrar superioridad y hacerlo así digno de admiración. Por lo general, el varón no se da cuenta de que se le quiere forzar al papel de héroe, y encuentra tan desagradables los pinchazos, que en adelante prefiere dar un rodeo para no volver a encontrarse con esa dama, a la cual finalmente solo le queda el hombre que se achica de entrada, y que por consiguiente no suscita admiración. Aquí tuvo mi paciente, como es natural, gran pábulo para reflexiones, pues no tenía la menor sospecha de todo ese juego. Además debía aún captar una verdadera novela que se desarrollaba desde su infancia entre sus padres y ella. No llegaría demasiado lejos detallar aquí cómo desde años tempranos se había puesto con plena, aunque inconsciente comprensión, en relación con el aspecto de sombra de su padre, que su madre desconocía, respecto de la cual entonces ella, muy por encima de sus años, se ponía como rival. Todo esto formaba parte del inconsciente personal revelado por el análisis. Como yo, aunque más no fuera por motivos profesionales, no podía dejarme irritar, me convertí inevitablemente en el héroe y el padre amado. También la transferencia fue primeramente contenido del inconsciente personal. Mi papel de héroe era pura apariencia, y así, del mismo modo que me convertía entonces en mero fantasma, también ella representaba su papel tradicional de madre e hija amada, supersensata, plenamente adulta, llena de comprensión, un mero rol, una persona, tras la cual su propio y verdadero ser, su sí mismo individual, permanecía aún oculto. Por cierto, en la medida en que al comienzo se identificó enteramente con su papel, era básicamente inconsciente de sí misma. Seguía estando en su niebla del mundo infantil y no había descubierto aún el mundo real. Pero en la medida en que con la prosecución del análisis se iba haciendo consciente de la naturaleza de su transferencia, se anunciaban también los sueños de que he hablado en el capítulo primero. Esos sueños aportaban fragmentos del inconsciente colectivo, y de ese modo se disolvió su mundo infantil, y junto con él el romance del héroe. Vino a sí misma y a sus propias irreales posibilidades. Más o menos de este modo suele ocurrir en la mayoría de los casos en que se lleva el análisis suficientemente adelante. El hecho de que en mi paciente la conciencia de que su individualidad haya sido concomitante precisamente con la reviviscencia de una imagen divina arcaica, no es en modo alguna ninguna coincidencia, sino un suceso de mucha frecuencia, que a mi modo de ver corresponde a una ley del inconsciente. Después de esta digresión, volvamos a las reflexiones que habíamos iniciado. Cuando se levantan las represiones personales, afloran, fundidas entre sí, la individualidad y la psique colectiva, liberando las fantasías personales antes reprimidas. Las fantasías y sueños que aparecen en adelante asumen un aspecto algo diverso. Un rasgo inequívoco de las imágenes colectivas parece ser el rayo cósmico, es decir, la referencia de las imágenes contenidas en sueños y fantasías a cualidades cósmicas, como infinitud espacial y temporal, enorme velocidad y amplitud del movimiento, conexiones astrológicas, analogías telúricas, lunares y solares,
cambios radicales de las proporciones corpóreas, etc. También la clara utilización onírica de temas mitológicos y religiosos alude a la actividad del inconsciente colectivo. El elemento colectivo se anuncia muy a menudo por síntomas peculiares. Por ejemplo, sueños donde uno vuela como un cometa por el espacio cósmico, uno es la Tierra, el Sol o una estrella, o tiene estatura de gigante o enano, o está muerto, o se encuentra en lugares desconocidos, enajenado de sí, confuso o loco, etc. Aparecen algo así como sentimientos de desorientación, sensaciones de vértigo y cosas análogas, junto con los síntomas de inflación. La riqueza de posibilidades de la psique colectiva tiene un efecto perturbador y ofuscante. Con la disolución de la persona ocurre un desencadenamiento de la fantasía involuntaria, que al parecer no es sino la actividad específica de la psique colectiva. Esta actividad trae a la conciencia contenidos cuya existencia antes ni se sospechaba, pero, en la medida en que crece el influjo del inconsciente colectivo, pierde la conciencia de su poder directivo. Se convierte insensiblemente en dirigida al asumir paulatinamente la dirección de un proceso impersonal. Así, la personalidad consciente, sin advertirlo, pasa a ser una pieza entre otras que se mueven en el tablero de un jugador invisible, y éste, y no la conciencia con su propia intención, es quien decide la partida en que se juega el destino. De esta manera, en el ejemplo antes citado, se pone en marcha la resolución de la transferencia, cosa que a la conciencia aparecía como imposible. Cuando quiera existe la necesidad de franquear una dificultad aparentemente insoluble, es inevitable la entrada en este proceso. Subrayo que, como es natural, esa necesidad no existe en todos los casos de neurosis, ya que quizá en la mayoría de ellos el propósito inmediato es superar las dificultades de adaptación momentáneas. Ciertamente, los casos severos no pueden curarse sin un profundo cambio de carácter o de actitud. Con mucho, la mayoría de las veces, la adaptación a la realidad da tanto trabajo que por un tiempo considerable no puede entrar en consideración la adaptación interior, al inconsciente colectivo. Pero si esta adaptación interior llega a erigirse en problema, emana del inconsciente una atracción peculiar e irresistible que influye de modo esencial sobre la orientación vital consciente. La preponderancia del influjo inconsciente, junto con los hechos a él ligados, de la disolución de la persona y de la abdicación de la fuerza rectora de la conciencia, constituye un estado de trastorno en el equilibrio psíquico, que en el caso del tratamiento analítico es provocado artificialmente con la finalidad terapéutica de levantar un obstáculo para el desarrollo ulterior. Naturalmente hay una infinidad de obstáculos superables por un buen consejo y algo de apoyo moral, o por comprensión o un poco de voluntad por parte del paciente. Así pueden alcanzarse también muy bellos éxitos terapéuticos. No son raros los casos en que ni siquiera hace falta mencionar el inconsciente. Pero hay también dificultades para las cuales no se vislumbra solución satisfactoria. En estos casos, si antes del tratamiento no se ha producido ya una perturbación del equilibrio psíquico, ella se producirá con certeza en el curso del tratamiento mismo, y, en verdad, muy a menudo sin que el médico haya hecho nada por provocarla. Con frecuencia da la impresión de que esos pacientes no hubieran sino esperado a que apareciera alguien en quien fiar para poder dejarse ir y derrumbarse. Tal estado de desequilibrio es en principio análogo a un trastorno psicótico, es decir, solo se diferencia del estado incipiente de una enfermedad mental en que en el curso ulterior éste lleva a un agravamiento del trastorno y aquel a una mejora de salud. Es un estado de pánico, un desplomarse frente a una complicación sin esperanza aparente. Casi siempre preceden desesperados esfuerzos de voluntad
para dominar la situación. Luego llega el derrumbe, en que la voluntad hasta entonces rectora se viene abajo. La energía así liberada desaparece de la conciencia y cae, en cierto modo, en el inconsciente. El hecho es que indicios de una actividad inconsciente aparecen en ese momento. Remito al ejemplo del joven que perdió la razón. Evidentemente, pues la energía que abandona la conciencia va a animar al inconsciente. La consecuencia inmediata es una alteración del sentido. Uno podría fácilmente imaginar que en un caso como el del mencionado joven, una cabeza más sólida habría concebido esa visión de las estrellas como sana iluminación y considerado el dolor humano subspecie aeternitatis, con el resultado de recobrar el buen sentido. De este modo se habría vencido un obstáculo aparentemente insuperable. Por eso considero esa pérdida del equilibrio como algo conducente, pues sustituye la conciencia fallida por la actividad automática e instintiva del inconsciente, que apunta al establecimiento de un equilibrio nuevo y que alcanza en efecto este fin, con tal de que la conciencia esté en condiciones de asimilar los contenidos que el inconsciente produce, o sea, de comprenderlos y elaborarlos. Si el inconsciente simplemente penetra la conciencia dominándola, se produce una psicosis. Si no puede dominarla totalmente ni tampoco alcanzar comprensión por parte de ella, se origina un conflicto que traba todo progreso. Con la posibilidad de alcanzar una comprensión del inconsciente colectivo, llegamos empero a una dificultad muy considerable que tomo por objeto del siguiente capítulo. 4. Los intentos para liberar a la individualidad respecto de la psique colectiva. A. La restauración regresiva de la persona. El derrumbe de la actitud consciente no es algo insignificante. Constituye siempre una destrucción en pequeño del mundo, en que todo retorna al caos originario. Uno se siente abandonado, desorientado, un barco a la deriva entregado al capricho de los elementos. Tal le parece a uno, por lo menos, pero en realidad ha recaído en el inconsciente colectivo que en adelante asume la dirección. Podrían acumularse ejemplos de casos así, donde en el momento crítico aparece una idea salvadora, una visión, una voz interior, con absoluta fuerza persuasiva, y da a la vida una orientación nueva. Quizá podrían aducirse otros tantos casos donde el derrumbe significa una catástrofe que destruye la vida, pues en tales momentos se instauran también convicciones morbosas, o se vienen abajo los ideales, lo cual no es menos malo. En el primero de estos casos se origina una excentricidad psíquica o psicosis. En el segundo, un estado de desorientación y de desmoralización. Pero si los contenidos inconscientes entran en la conciencia y la llenan con su casi demoníaca fuerza de convicción, se plantea la cuestión de cómo reaccionará el individuo. ¿Será dominado por esos contenidos? ¿O simplemente creerá en ellos? ¿O los rechazará? Dejo aquí fuera de consideración el caso ideal, la comprensión crítica. La primera posibilidad significa paranoia o esquizofrenia. La segunda lleva a una excentricidad con aires proféticos o a un infantilismo que se escinde empero de la comunidad cultural. El tercer caso significa la restauración regresiva de la persona. Ante estas formulaciones de aspecto tan técnico, el lector presumirá con razón que se trata de una complicada reacción psíquica observable en el curso de una terapia analítica. Pero sería erróneo creer que el caso solo se da en un tratamiento. Ese proceso puede observarse igualmente bien y con frecuencia mejor en otras situaciones vitales, en todas aquellas existencias
en que ha hecho presa un destino violento y destructor. Todo el mundo conoce adversidades del destino, pero se trata en general de heridas que curan sin mutilar. Aquí en cambio se trata de vivencias destructoras que pueden quebrantar totalmente a un hombre o por lo menos dejarlo duraderamente inválido. Tomemos por ejemplo el caso de un hombre de negocios que arriesgó demasiado y fue a la bancarrota. Si no se deja vencer por esa experiencia deprimente, sino que sin arredrarse mantiene su ánimo audaz, tal vez un poco saludablemente amortiguado, su herida está curada sin consecuencias mutilantes. Si en cambio se quebranta, ya no se atreve a nada y trata de remendar trabajosamente su reputación social, confiándola a una personalidad mucho más restringida, y con la mentalidad de un niño asustado. Se aplica a un trabajo subalterno en algún puestecillo de mala suerte, a todas luces por debajo de su capacidad. Entonces, técnicamente hablando, ha restaurado su persona por vía de regresión. A consecuencia del terror, se ha dejado deslizar a un estadio anterior de desarrollo de su personalidad, se ha empequeñecido y se ha dado la apariencia de estar todavía en un momento previo a su experiencia crítica, pero con total incapacidad de pensar si quieren repetir su decisión audaz. Quizá, antes, ha querido más de lo que podía alcanzar. Ahora ya no se atreve siquiera a intentar lo que su capacidad permitiría. Tales vivencias aparecen en todos los órdenes de la vida y en todas las formas posibles. También, por lo tanto, en el curso de un tratamiento psicológico. Igualmente se trata en tal caso de una ampliación de la personalidad, de asumir un riesgo interno y externo. El ejemplo de nuestra estudiante de filosofía muestra en qué consiste la experiencia crítica dentro de un tratamiento, en la transferencia. Como se ha indicado antes, el paciente puede deslizarse sobre el escollo de la transferencia de manera inconsciente. En tal caso, dicha experiencia no se produce y nada fundamental ha ocurrido. El médico, naturalmente, bien podría desear, por comodidad, aunque más no sea, tener pacientes así. Pero estos, si son inteligentes, descubren por sí solos la existencia de ese problema. Entonces, si el médico, como en el mencionado ejemplo, es erigido en Padre amado y por consiguiente se precipita sobre él una marejada de exigencias, se ve obligado por necesidad a pensar medios y recursos para hacer frente al temporal de un modo que ni lo arrastre a él el torbellino, ni sufra daño el paciente. En efecto, el corte brusco de la transferencia puede determinar recaídas completas y cosas peores, por lo cual el problema debe encararse con gran precaución y tacto. La segunda posibilidad es la esperanza de que con el tiempo se terminen por sí sola estas tonterías. Con el tiempo ciertamente todo se acaba, pero la cosa puede ser muy larga y la dificultad hacerse insoportable para ambas partes. De manera que es mejor poder descartar enseguida la ayuda del tiempo. Un instrumento mucho mejor para combatir la transferencia parece proporcionarlo la teoría freudiana de la neurosis. La dependencia del paciente se explica como una demanda sexual infantil que está en lugar de la utilización razonable de la sexualidad. Igual ventaja proporciona la teoría de Adler, que explica la transferencia como un propósito infantil de poderío y una tendencia a la seguridad. Las dos teorías se adecúan tan bien a la mentalidad neurótica que toda neurosis puede explicarse con ambas a la vez. Este hecho verdaderamente notabilísimo, que cualquiera sin prejuicios no puede menos de corroborar, solo puede deberse a que el erotismo infantil de Freud y la tendencia al poderío de Adler son uno y lo mismo, pese a la controversia de opiniones entre la escuela freudiana y la adleriana.
Es sencillamente un fragmento de naturaleza originariamente instintiva, no dominado y en primera instancia indomenable, que sale a la luz en el fenómeno de la transferencia. Las formas arcaicas de fantasía que poco a poco alcanzan la superficie de la conciencia no son sino una prueba más de ese acerto. Con ambas teorías puede tratarse de hacer claro al paciente cuán infantiles, imposibles y absurdas son sus demandas, y hasta quizás ocurra que finalmente se lo devuelva a la sana razón. Mi paciente, empero, no es la única con quien eso no da resultado. Es cierto, con tales teorías el médico puede salvar la cara y desenredarse de la penosa situación con mayor o menor dosis de humanidad. De hecho, hay pacientes con los que no vale la pena gastar más esfuerzo, o al menos lo parece. Pero hay también casos en que tal proceder significa directamente infligir un daño sin sentido al alma del paciente. En el caso de mi estudiante, yo sentía oscuramente algo así, de modo que abandoné mis tentativas racionalistas para dar a la naturaleza, en verdad, con mal disimulados recelos, una posibilidad de corregir ella misma lo que me parecía su propio sinsentido. Como he dicho antes, en esta ocasión aprendí algo de extrema importancia: la existencia de una autorregulación inconsciente. El inconsciente no solo es capaz de desear, sino también de abolir su propio deseo. Esta comprensión, extremadamente importante para la integridad de la personalidad, está excluida para quien se atiene a la opinión de que todo es mero infantilismo, pues entonces ya en los umbrales de la comprensión volverá las espaldas diciéndose: claro, todo eso era un absurdo, soy una visionaria psíquicamente enferma, que haría mejor en sepultar o echar por la borda el inconsciente y todo lo que tiene que ver con él. Interpretará el sentido de lo que tanto ansiaba como mero sinsentido infantil. Comprenderá que su anhelo era absurdo. Aprenderá la tolerancia para consigo mismo y la resignación. ¿Qué puede hacer? Retrocederá a la situación de antes del conflicto y lo mejor que le sea posible, restaurará regresivamente su maltrecha persona, descartando todas las esperanzas y expectativas que habían florecido una vez en la transferencia. Así quedará más pequeño, restringido y racionalista que antes. No podría decirse que esta salida sea en sí misma una desdicha para cualquiera, pues no hay sino demasiados que, por su notoria incapacidad para otra cosa, prosperan mejor en un sistema racionalista que en libertad. Esta pertenece al orden de las cosas difíciles. Quien pueda sobrellevar esa salida puede decir, como Fausto: conozco bien el orbe de la tierra, pero lo alto su visión no cierra. Tonto el que ahí clava el ojo parpadeante e inventa tras las nubes un semejante. Sienta el pie y mira en torno. El mundo nuestro no es mudo para el hombre ducho y diestro. ¿A qué a pasearse por lo eterno irá? Lo que conoce a mano está, él por su día terreno mueve el paso, y si espíritus rondan, no hace caso. Esta sería una feliz solución, si uno lograra verdaderamente sacudirse al inconsciente de encima hasta el punto de despojarlo de su energía, reduciéndolo a estado de inoperancia. Pero la experiencia enseña que al inconsciente solo se lo puede despojar de parte de su energía. Permanece siempre operante, pues contiene la fuente de la libido. En realidad, es esa fuente misma, de la cual emanan nuestros elementos psíquicos. Sería por eso una ilusión creer que por medio de alguna teoría o método se pudiera mágicamente, por decirlo así, arrancar la libido al inconsciente de modo definitivo, desconectándolo en cierto modo de ella. Uno puede entregarse a tal ilusión durante cierto tiempo, pero un día deberá decir como Fausto:
Ya invade el aire tal embrujo y ruido, que nadie haya paraje guarecido. A la luz racional del día risueño, la noche alrededor nos urde un sueño. Tomas del joven prado, alegría pura, y un pájaro te grazna, desventura. Tal red temprano y tarde irá a envolverte. La agorería confirma, anuncia, advierte. Y así te encuentras solo, acobardado. La puerta chirría, pero nadie ha entrado. Nadie puede retirarle a voluntad su fuerza al inconsciente. En el mejor de los casos uno puede ilusionarse de haberlo hecho. El inconsciente dice como Goethe: si no en tu oído, esto, empero, retumbe en tu corazón. En cambiante forma, impero, con poder aterrador. Solo hay una cosa que se enfrenta con eficacia al inconsciente: una incontrastable necesidad externa. Pero quien conoce más sobre el inconsciente reconoce también tras la necesidad externa el mismo rostro que antes lo miraba desde adentro. Una necesidad interna puede transformarse en externa, y con tal que una necesidad exista, real y no como mera pose, la problemática psíquica suele ser inoperante. Por eso Mefistófeles da a Fausto, que repulsa la tonta brujería, el siguiente consejo. Bien, un remedio tal que no precisa bruja, dinero, médico ni nada. Ándate al campo ya, y deprisa, empieza a darle al pico y a la azada. Restringe vida y pensamiento al más estrecho de los círculos. Haz de alimentos simples tu sustento. Vive como ganado entre el ganado, y no tengas a robo nutrir tus mieses con tu propio estiércol. Según es sabido, no puede adoptarse la vida simple como pose, de modo que una parodia de ella tampoco puede procurarle a uno la ausencia de problemas psíquicos propia de una vida pobre, entregada al destino. Solo quien tenga en sí, no la posibilidad, sino antes bien la necesidad de tal vida, se verá obligado a ella por su propia naturaleza y pasará de largo a ciegas ante el problema aquí planteado, que él no tendrá la bastante capacidad para ver. Pues, si puede ver el problema fáustico, entonces la salida a la vida simple le está cerrada. Claro, que nadie le impide mudarse a una casa de 2 cuartos en el campo, trabajar un huerto y comer nabos crudos. Pero su alma se ríe de este engaño. Solo aquello que uno ya es tiene poder curativo. La restauración regresiva de la persona, pues, es solo una posibilidad de vida cuando uno debe su crisis de fracaso vital a su propia inflación. Con la disminución de la persona, uno vuelve a la dimensión que es capaz de llenar. Pero, en cualquier otro caso, la resignación y el empequeñecimiento son solo una evasión que a la larga no puede mantenerse sino a costa de una neurosis crónica. Visto desde la conciencia del sujeto, su estado no aparece, por cierto, como una evasión, sino más bien como una imposibilidad de manejar el problema. Por lo general el sujeto está solo y en nuestra actual cultura poco o nada concurre para ayudarle. Hasta la psicología le viene ante todo con interpretaciones puramente reductivas, que ponen el acento en el inevitable carácter arcaico infantil de ese estado de transición, haciéndoselo inasumible. A él no se le ocurre pensar que una teoría médica pueda servir también para permitirle al médico mismo sacar más o menos elegantemente la cabeza del lazo. Por eso tales teorías reductivas encajan tan admirablemente con la esencia de la neurosis, porque prestan buen servicio al propio médico. B. La identificación con la psique colectiva. La segunda posibilidad sería la identificación con la psique colectiva. Ello equivaldría a asumir la inflación, pero ahora erigida en sistema, es decir, el sujeto sería el feliz poseedor
de la gran verdad que estaba aún por descubrirse, el conocimiento definitivo que significa la salvación de los pueblos. Esta actitud no tiene por qué ser formalmente un delirio de grandeza, sino que puede asumir esa conocida forma de megalomanía mitigada como a menudo se la encuentra en reformadores, profetas y mártires. Espíritus más débiles que, como suele ser el caso, disponen en tanto mayor medida de orgullo, vanidad e ingenuidad mal a propósito, corren no poco peligro de sucumbir a esa tentación. Abrir el acceso a la psique colectiva significa para el individuo una renovación vital, independientemente de que se la experimente como agradable o como desagradable. El sujeto quisiera aferrarse a esa renovación, sea porque ella exalta su sentido vital, sea porque promete un conocimiento acrecentado, sea porque con ella ha descubierto una clave para transformar su vida. Por eso todos aquellos que no quieren renunciar a los grandes valores sepultos en la psique colectiva se esforzarán por retener de algún modo esa recién conquistada anexión a los fundamentos primordiales de la vida. La identificación parece ser la vía más a mano, pues la disolución de la persona en la psique colectiva invita formalmente a desposarse con ese abismo y hundirse sin memoria. Este momento místico cuadra a todo ser humano superior, así como la nostalgia de la madre es ingénita a todos, como mirada retrospectiva a la fuente en que cada cual tiene su primer origen. Según he mostrado detalladamente antes, la nostalgia regresiva, que Freud notoriamente concibe como fijación infantil o como deseo incestuoso, tiene una particular valoración y corresponde a una particular necesidad, que se pone de relieve, por ejemplo, en los mitos, en que precisamente el mejor y más fuerte del pueblo, o sea su héroe, es el que obedece a esa nostalgia regresiva y se expone deliberadamente al peligro de ser devorado por el monstruo del abismo materno. Pero solo es héroe porque no se deja devorar definitivamente, sino que vence al monstruo, y no solo una vez, sino muchas. Solo de la derrota de la psique colectiva resulta el verdadero valor, la conquista del tesoro, el arma invencible, de la protección mágica, o lo que fuere que el mito concibe como apetecible bien. De ahí que quien se identifica con la psique colectiva, o expresado míticamente, quien se deja devorar por el monstruo y se hunde allí, ciertamente también tiene a mano el tesoro guardado por el dragón, pero en gran medida involuntariamente y para su propio extremo daño. Nadie que sea consciente de lo ridículo de tal identificación tendría el coraje de erigirla en principio. Pero el peligro está en que a muchos la necesaria dosis de humor o les falta o les falla justamente en ese punto, se vuelven tan patéticos, tal como preñados de significación, que ello les impide cualquier autocrítica efectiva. No quisiera negar en general que aparezcan profetas verdaderos, pero sí quisiera, precautoriamente, empezar por poner en duda cada caso particular, pues la cosa es demasiado grave para poder decidirse con ligereza a aceptarla sin más como genuina. Todo auténtico profeta empieza por oponer una resistencia viril contra cualquier imposición inconsciente a arrogarse ese papel. De modo que cuando surge un profeta de la noche a la mañana, es mejor pensar en una pérdida del equilibrio psíquico. Aparte de la posibilidad de hacerse profeta uno mismo, se insinúa otra forma de satisfacción, más sutil y aparentemente más legítima, la de convertirse en discípulo de un profeta. ¿Es esta una técnica verdaderamente ideal para la mayoría de los sujetos? He aquí sus ventajas. El odium dignitatis, o sea la carga sobrehumana de la misión profética, se sustituye por un tanto más placentero otium indignitatis. Uno es indigno, de modo que se sienta modestamente a los pies del maestro y se guarda de pensar por sí mismo. La pereza intelectual se torna virtud,
y uno puede disfrutar al sol de un ente por lo menos semidivino. El arcaísmo e infantilismo de la fantasía inconsciente se vuelve por sus fueros, sin costo alguno, pues en el maestro se descargan todas las obligaciones. Poniéndolo él sobre las nubes, uno, sin darse cuenta, crece también hacia lo alto y de remate. La gran verdad no la ha descubierto uno mismo, pero por lo menos la ha recibido de las propias manos del maestro. Naturalmente los discípulos estrechan filas no por algo como amor, sino por el bien entendido interés de afirmarse sin esfuerzo en sus propias convicciones, creando un consenso colectivo. Ahora bien, esto es una identificación con la psique colectiva que parece altamente más recomendable. Es otro el que tiene el honor y con ello la peligrosa responsabilidad de ser profeta. Uno no es sino un discípulo, pero al mismo tiempo coadministrador del gran tesoro que el maestro ha instituido. Uno siente toda la dignidad y el peso de semejante cargo y estima como supremo deber y necesidad moral denigrar a los que piensan de otro modo, reclutar prosélitos y levantar una antorcha para la humanidad, exactamente como si uno mismo fuese el profeta. Y son precisamente aquellos que han ido a acurrucarse tras una persona aparentemente modesta, quienes inflados por una identificación con la psique colectiva aparecen de pronto en la escena del mundo. Pues si el profeta es una imagen primordial de la psique colectiva, el discípulo del profeta también lo es. En ambos casos sobreviene una inflación a través del inconsciente colectivo, y la independencia de la individualidad sufre menoscabo. Pero como no todas las individualidades, ni mucho menos, tienen fuerza bastante para ser independientes, quizá la fantasía discipular es lo mejor que pueden producir. Las satisfacciones de la inflación correspondientes son entonces siquiera una pequeña indemnización por la pérdida de la libertad espiritual. Tampoco deben subestimarse los sufrimientos, decepciones y privaciones de que está colmada la vida de un profeta real o imaginario, de modo que el coro de discípulos que entonan los Hosana tiene igualmente un valor compensatorio. Todo esto es tan comprensible que casi debería ser motivo de asombro que hubiese algún otro destino capaz de conducir más allá.